¿cómo están? Un gusto estar acá, mi nombre es Alejandro Mamini, compañera de Experiencia Mamini. En el contexto latinoamericano, particularmente en el contexto hispanoparlante, hablar del racismo o trabajar temas del racismo es súper complejo. Básicamente porque las construcciones académicas, como se pueden entender, generalmente están llevadas por gente blanca, inclusive las construcciones de lo que es el racismo. Así que el trabajo hecho sobre el racismo en muchos de los casos, la mayoría claramente, no todo, está hecho desde una cierta cuestión de las traducciones anglosajonas y del contexto europeo respecto a los racismos. Entonces, particularmente con un trabajo hecho respecto al afrodescendiente, pero con ciertas limitaciones respecto a todo lo otro. En el contexto americano, si bien entendemos, hubo una cuestión preexistente que era claramente los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y posteriormente aparecieron en el contexto de la conquista y así también el contexto de la esclavitud. Algo que existe en Argentina es el mito de, bueno, todos venimos de algún lado. Entonces, al final, nadie estuvo acá, todos estamos en igualdad de condiciones. Y sobre ello se ejecuta esta cuestión de realmente este borramiento de la historia y esta anulación de la historicidad de las comunidades indígenas, o de qué hubo aquí, qué hubo en Argentina antes de la conquista, qué hubo en Argentina antes de bajar a gente de los barcos. ¿Existía gente? ¿No existía? ¿Dónde está? El mito fue la aniquilación. Bueno, están aniquilados, pero entonces, ¿quiénes son estas personas que quedan a la vuelta? ¿Quiénes son estas personas con rasgos indígenas, con apellidos indígenas, que están por ahí en los márgenes? No en lugares de poder, pero claramente somos millones. En Argentina se plantea lo blanco y lo negro. Entonces, ¿qué hay más allá de cuando uno piensa, cuando uno habla de lo blanco, creo que uno puede entender bien qué es lo blanco? Cuando uno habla de lo negro, se puede hacer una similitud, una aleación con respecto al afrodescendiente. Pero cuando se habla de esta mixtura en el medio, cuando hablamos de los pueblos indígenas, pero sin la reducción de decir, bueno, ¿quiénes son los pueblos indígenas? Personas de comunidades que muchas veces con el prejuicio son personas que no han accedido a la educación secundaria, que viven todavía de la pesca y de la recolección, todo un prejuicio que existe en el ambiente y en el aire, pero realmente, ¿qué hay fuera de ellos? O sea, si eran tantos, si somos millones, ¿dónde están esas personas con rasgos indígenas? A mí no, en este momento no me hace falta claramente vestirme como si proveniese de una comunidad indígena para seguir manteniendo ya sea mis rasgos o mi apellido. Y ese pequeño proceso es muy complicado en el contexto hispanoparlante, particularmente en Argentina, de entender. Uno, primero, el debate del racismo no existe en la agenda pública, es súper limitado el tema. Hablar de racismo es un tabú, inclusive dentro de los aspectos progresistas, dentro de los aspectos LGTB, dentro del contexto trans, dentro del contexto del feminismo, de la militancia gorda o de cualquier otra militancia interseccional que pudiese existir. Hablar de racismo es un tema tabú todavía, porque claramente los sujetos a los cuales la estructura impulsa, mantiene, mueve, muchas veces no son conscientes de su color, muchas veces no son conscientes de que lo que les sucede no son particularidades, sino que va más allá de eso, y que lo que les sucede responde a una estructura. No nos preguntamos por qué la academia es blanca, por qué la academia en Argentina es blanca, no nos preguntamos por qué los jueces y el poder judicial es blanco, no nos preguntamos por qué, sea el partido político que sea, las personas que están en espectros de poder son blancas. Nos preguntamos por qué la televisión argentina, si bien es parte de la televisión latinoamericana, tiene el 99% de actores más blancos. No nos preguntamos esas cuestiones, no cuestionamos por qué las revistas, la moda, el arte, ¿por qué todo es blanco? En español, la palabra marrón no es musical, no es atractiva, no es linda, no es brown. No, entonces nos fue muy complejo tomar la palabra semi-muerta, tomar una palabra que no es atractiva para el público y ponerla en cuestión. Y lo que nos llevó muchas veces a hablar de lo marrón es que nosotros sabemos quiénes son las personas blancas. Nosotros sabemos cuando nos dicen negros, porque también es un tema, que no somos personas afrodescendientes, pero ¿qué somos? Y en América Latina lo que se ha tomado una constante es decir, bueno, las personas piel de tierra, cobrizas, la raza de bronce y demás. Y justamente muchas de estas cuestiones han sido escapar del color. Nos han quitado el color.
nos han quitado la posibilidad de hablar de nuestro color de piel. Nosotros también nos preguntamos constantemente, bueno, ¿por qué marrón y no indígena? Si realmente somos indígenas. Pero la palabra nos ha servido para poder poner el tema en visibilidad. Y le ha traído mucho a muchas personas. Hemos conocido muchas personas que han dicho, bueno, me identifico con lo que ustedes hacen, me identifico con su militancia, me identifico con sus traumas, me identifico con las quejas, con los reclamos que tenemos. Entonces, para nosotros marrón fue una respuesta política hacia eso. Y para nosotros, hablar de marrón nos permitió decir, en el aquí y en el ahora, si sufrir racismo, es que claramente las respuestas judiciales, sociales, administrativas van a ser estas. Y nosotros lo usamos como una cláusula de salvaguarda. Y eso es una de las cuestiones que nos llevó a conformar el colectivo de identidad marrón y a plantear el debate. Nosotros no somos una respuesta respecto al racismo, sino que somos una propuesta. Nosotros tratamos de poner en agenda el debate sobre el racismo y orientarnos en la creación de políticas públicas